Amén. Exaltamos el nombre de Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar aquí en este lugar. Solo es su misericordia. Abramos nuestras Biblias. Hoy tengo palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Santiago 1:22, por favor. Vamos a abrir la palabra. Vamos a leer y después vamos a orar. Que este mensaje sea palabra de Dios y no palabra mía, sino que sea Él hablando a nosotros, a nuestras vidas personales, perdón. Díganme un amén cuando lo tengan, porque no tenemos proyector. Díganme amén cuando tengan Santiago 1:22. Vamos a leerlo del 1:22 al 25. Amén. Dice en la palabra de Dios: pero sed hacedores, dice ahí la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice en la palabra: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino haciendo de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar a Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, por esta preciosa mañana que nos has permitido tener para reunirnos y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por tantas bendiciones, porque nos has guardado de todo mal, nos has sostenido, nos has guardado hasta este momento, Padre. Pido que este mensaje no sea yo hablando, sino tú, Padre. Que tú hables por medio de mi boca en todo momento, que toda la gloria sea para ti, toda la honra y el poder sea para ti. No queremos exaltar a nadie en este lugar, y mucho menos yo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y el poder. Te alabamos, nos acercamos a ti. A partir de hoy, Padre, vamos a ser oidores y hacedores de tu palabra. No solamente vamos a venir a escuchar tu palabra y nos vamos a ir. Padre, vamos a empezar a hacer tu palabra, a vivir de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo, no permitas que nosotros salgamos de este lugar de la misma manera en que entramos, Padre, a este lugar. No dejes que nos vayamos sin que esta palabra nos confronte en todo momento, Padre. Gracias porque nos has dado tu palabra para guiarnos en toda cosa que tengamos en esta vida, Padre. Así lo dice tu palabra. Creemos en tu palabra y a partir de hoy vamos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hay que ser hacedores, dice la palabra. Mucha gente va a las iglesias a escuchar nada más. Vamos a ver por qué es bueno hacer. Por qué es bueno hacer y no solamente escuchar. Porque si ustedes ven los domingos, todo el mundo va para una iglesia y uno le pregunta a un hermano: hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo voy a la iglesia desde hace 40 años. Yo voy desde antes que nacieras, yo iba a la iglesia. No, es que esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si sos cristiano. Si es cristiano, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Es usted cristiano? Y la gente responde, cuando uno le pregunta: ¿es cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero es que esa no es mi pregunta. Mi pregunta es si eres cristiano. Esa es mi pregunta. Una cosa es ir a la iglesia a escuchar y otra cosa es escuchar y hacer y vivir de eso. Si todas las iglesias, toda la gente, todos los miembros que venimos a la iglesia hacemos lo que la palabra nos dice, este mundo cambiaría. Este mundo sería un mundo perfecto, sin pecado sería este mundo, porque seríamos hacedores de la palabra, no solamente que dice la palabra oidores. Vamos a ver en Lucas 8:21. Hoy solo tengo un par de citas, no tengo muchas, solo son 9. Dice en Lucas 8:21. Gracias, Señor, por este día. Alabado sea el nombre de Jesús. En Lucas 8:21, denme un amén cuando lo tengan. Amén. Dice Lucas 8:21. Cuando en el 19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dice la palabra de Dios. No solamente dice el que oye es mi hermano, dice el que oye y la hace. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice Jesús. Dice en Mateo también, vamos a leer en Mateo 7:21. Denme un momento cuando lo tengan.
Mateo 7:21 dice en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús tenemos que aprender a oír muchas veces nosotros venimos a la iglesia, no traemos ni una libreta, no traemos nada, no traemos ni un marcador para marcar los versículos. Muchas veces venimos a escuchar y se nos olvida nada más salir, porque somos personas que se nos pueden olvidar. Por eso es mejor anotarlo, las prédicas, anotarlas y verlas en la casa y seguir y volver a escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de lo que dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que tenemos que ocuparnos, dice en la palabra, ocuparnos en la lectura. Que cuando alguien nos venga a preguntar de qué te ocupas, qué es tu profesión, ustedes tenemos que decir, yo me dedico a leer la palabra. A eso me dedico yo me dedico full tiempo a leer la palabra, a eso me dedico. Y cuando le pregunten, ¿pero cómo ganas dinero? Esa es otra pregunta. Yo gano dinero, trabajo en tal y tal lugar, pero en sí mi ocupación es la palabra de Dios. Esa es la ocupación. Vamos a leer en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dice en la palabra de Dios, ahí hace, el que hace, no dice el que oye. El que oye y va a las iglesias a oír, no, dice ahí el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 23, vamos a leer el 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, dice en la palabra, hacedores, no dice oidores del mal, dice hacedores del mal. Porque nosotros en esta carne tendemos a hacer cosas malas, tendemos a hacer las cosas malas, pero las cosas buenas las hacemos a un lado. Dice ahí en la palabra de Dios: apartaos de mí, hacedores del mal. Y ahí arriba dice el que hace la voluntad de Dios, no el que la escucha. Bonito fuera que la palabra de Dios dijera solo el que la escucha. Eso es fácil, solo escuchar, escuchar y escuchar y nada hacer. Eso es fácil. La cosa es, hermanos, aquí predicar es fácil, predicar es fácil. La cosa es vivir de acuerdo a lo que predicamos. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a ver en Mateo 7:24, ahí nomasito abajito, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice ahí, están oyendo estas palabras y las hace, dice en la palabra de Dios, las hace, no solamente las deja ahí tiradas, sino que las oye y las hace, dice en la palabra de Dios. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No tenemos que solamente venir a escuchar y bla 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 y salgo y me voy. Así no es. Tenemos que hacer la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice: ocúpate en la Biblia, congrégate. Vamos a leer un versículo más adelante. Dice en Romanos 2:13, dice en la palabra de Dios: alabado sea su nombre, gloria a Dios. Dice en Romanos 2:13, díganme un amén cuando lo tengan. Romanos 2:13, gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Tienen en Romanos 2:13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, dice la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces mucha gente piensa que por venir a la iglesia ya somos salvos. Así no es. La palabra dice lo contrario. No solamente el que oye, sino el que hace, dice la palabra. Bienaventurado aquel que hace mi palabra. A ese voy a llamar yo mi hermano, mi hermana y mi madre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer otra cita que dice en Hebreos 10:25, porque mucha gente yo no entiendo por qué la gente no viene a las iglesias y es bíblico que dice que nos congreguemos. Vamos a ver en Hebreos 10:25, digan un amén cuando lo tengan. Qué raro eso que la gente muchas veces va a otros lugares todas las semanas, siempre en su tiempo libre, y a la iglesia no queremos venir. Dice la palabra: tenemos que venir, tenemos que congregarnos, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, díganme amén si lo tienen. Y no dejando de congregarnos, dice algunos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Y cuánto sabemos que el día de Dios se acerca? Ese día ya viene. No tenemos que dejar de congregarnos en estos tiempos. Por favor, iglesia, escuchen, porque mucha gente, lamentablemente, a mí me duele mucho. Yo quiero que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero lamentablemente hoy en muchas iglesias solo hay gente que viene a oír y no hace la palabra de Dios. No hace, y eso es ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra, y eso es terrible. Dice en Efesios 5:25, vamos a leer,
¿Qué más nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que hagamos tantas cosas, tantas cosas. Y esta es una que a mí bendice mucho. Aquí dice en el 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En todo momento amar a los que están casados, amar a sus esposas amar a sus esposos. En todo momento tenemos que ser hacedores. Es fácil venir aquí a escuchar, y después me voy a mi casa y no hago lo que escucho. Eso es fácil. Lo difícil es vivir de acuerdo a la palabra, hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo en Colosenses 1:9. Vamos a empezar leyendo del 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice ahí en la palabra, para que andéis como es digno del Señor, guardándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, dice la palabra de Dios, y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no fue escrita para confusión. La palabra de Dios es clara y precisa. Es precisa. Nadie se puede estar confundiendo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisa. Más claro yo no sé cómo darlo. Dice en Marcos 16:15. Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios no es mía. No es mía. Gloria a Dios. Dice en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, nuestras tías, a todo el mundo. Ese es un mandato, tenemos que hacerlo, porque la palabra de Dios dice que lo hagamos. No solamente oímos y lo dejamos ahí, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer una última que es muy importante en Santiago 5:16, Santiago 5:16. Alabado sea el nombre de Cristo. Santo es el Señor. Esta palabra de Dios es muy bonita y al mismo tiempo nos confronta. Yo me recuerdo que estaba en la madrugada intentando encontrar un mensaje para este momento, y llegaron las 12 de la noche y yo estaba dale que no entiendo Hebreos o 1 Timoteo, o me voy al Viejo Testamento, me voy a Isaías o me voy a Génesis, o no sé dónde agarrar, no sabía. Y de la nada me fui a Santiago y leí el 1:22, y esa palabra a mí me confrontó y empecé a buscar, y hay muchísimos más versículos. Dice que hacer la palabra de Dios. Vamos a leer en 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, dice ahí, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a predicar y a orar y a hacer las cosas que están escritas aquí. En el momento en que venimos aquí a solamente escuchar y no hacer, tengamos muchísimo cuidado, porque hay mucha gente que el enemigo los confunde y piensan que por venir a la iglesia somos salvos. No, yo puedo venir a la iglesia 1.000.000 de veces, eso no me hace salvo. Me hace salvo si yo hago lo que está en esta palabra, si yo guardo sus mandamientos. Dice en su palabra: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar, que esta palabra haya sido de bendición. A mí me bendijo mucho, me confrontó. Esta palabra principalmente me confrontó a mí me confrontó primero. Entonces vamos a orar. Los que quieran parar se pueden parar. Vamos a pedirle que a partir de hoy vamos a ser cristianos que hacen la palabra de Dios. No solamente la escuchamos, sino la hacemos, la ponemos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, venimos aquí a rendirnos ante tu presencia nuevamente. Venimos a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras muchas veces te hemos fallado, muchas veces hemos cometido errores, Padre. Pedimos que tú puedas sanar, Padre, que esta palabra, que el Espíritu Santo la pueda poner en nuestros corazones en todo momento, que nosotros empecemos a ser hacedores de tu palabra en todo momento, no solamente oidores, que pongamos tu palabra en práctica en todo momento, sea tu nombre exaltado en todo momento. Padre, no permitas que nosotros nos vayamos de este lugar de la misma manera en que entramos, Padre. Padre, pedimos que vamos a llevar fruto al 100 por 1 de tu palabra en todo momento.
Te engrandecemos, te exaltamos. Gracias por tu amor por nosotros y declaramos nuestro amor por ti. Gracias porque tú eres un Dios santo. En el nombre de Cristo Jesús recibimos tu palabra y la ponemos en práctica. A partir de hoy vamos a poner en práctica tu palabra y vamos a guardar tus mandamientos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.